Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Estamos hablando de avivamiento. Se alegra mi corazón en la medida que transcurre este tema, porque no solamente te desafía a ti, me desafía a mí más y me compromete más a que lo que estoy hablando se cumpla en mi vida y en todos los que están cerca de mí. Tengo que quemar luz, tengo que contagiar luz. ¡Uy! Estoy en fuego hoy. Siempre estoy, porque estoy más encendido que nunca. Estamos hablando de la necesidad de que la iglesia tenga un corazón conforme el propósito principal de Dios, que es alcanzar las almas que a diario, que cada segundo se pierden en el infierno, embolatados por la mentira del sistema de este mundo que le pertenece a Satanás. Y entonces avivar es colocar dentro de nosotros ese fuego impresionante por el deseo de Dios, aquello que no nos deja dormir ni nos deja descansar, porque el avivamiento desgasta espiritualmente, no te carga, te desgasta en los años. Toda la gente que ha tenido avivamientos en sus vidas se desgasta interiormente para Dios. Toda su fuerza, todo su interés, todo su deseo, todo su caminar, todas sus visiones, todas sus expectativas son el propósito de Dios. Y ya hemos comentado extensamente lo que es un avivamiento comparado con ser un edificador. Pero estos mensajes son para los que desean un avivamiento. No importa en qué parte del liderazgo tú estés o en qué parte estás entre la gente que está sentada siendo edificada. Es el que no desea lo que está viviendo o haciendo o recibiendo, sino que desea la esencia de lo que Dios ha deseado cuando Él murió en la cruz. Hizo la provisión por el mundo, aunque no todos los del mundo iban a aceptar eso. Pero por los del mundo que lo van a aceptar, es que hay que predicar el Evangelio. Y hay diferentes maneras de predicar el Evangelio. Tú puedes hacerlo localmente, solamente para tu congregación. Pero si tú deseas que Dios haga, ya estamos hablando de un avivamiento. Y hay que entregar muchas cosas. Hay que sacrificar muchas cosas espirituales. Una de ellas es la voluntad y la obediencia para poder que Dios haga. Ya no estarás pensando tú, estará pensando Él en ti. No es cuánto tú conozcas de la mente de Cristo, es cuánto Cristo puede hacer en tu mente. Ya no es tú buscando de la palabra, es Él buscando dentro de ti la palabra que ha puesto. Ya no eres tú hablando de la palabra, es Él hablando del tema que colocó en tu corazón. Entonces ya tú no harás, porque le dejarás a Él que lo haga todo. Ahí empiezan los avivamientos, con un corazón humillado delante de Dios, para que sea Dios quien haga. Aquel que está ahí permanentemente, clamando e intercediendo, aún por la gente que ni siquiera conoce, por los vecinos, intercediendo por el barrio, por la ciudad, no por los pecados del pecador, porque Dios aborrece los pecados, pero ama al pecador. Eso es lo que Dios quiere que tú sientas. Y entonces encontramos en Ezequiel que hay un reclamo de Dios de parte a aquellos para aquellos que deberían estar haciendo esa labor, pero que se habían acomodado a aprender a vivir entre los santos, pero estando en medio de lo inmundo. Y no hacían nada, y por eso sus líderes, sus príncipes, oprimían al pueblo, porque no había quien reclamara que estaban mal, que estaban en pecados. Hacía falta un Juan el Bautista delante de Herodes. Eso era lo que estaba reclamando el Señor por su espíritu al profeta Ezequiel. Y Dios comenzó a buscar quién pudiera hacer ese trabajo. Y por eso leemos ahí en Ezequiel capítulo 22,
el versículo 26, y dice así: sus sacerdotes han violado mi ley, han profanado mis cosas sagradas entre lo sagrado, y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado, ¿no han qué? Enseñado a distinguir. Ahí está reclamando de que debieron haber enseñado cómo esta gente tener el discernimiento, sus sentidos habilitados para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre hacer lo sagrado en medio de lo inmundo. Sí, porque queremos una vida espiritual, queremos un avivamiento, queremos que Dios haga, pero no queremos dejar nuestros egos, nuestros orgullos, nuestras riñas, nuestras envidias, nuestras peleas, nos comemos unos a otros. Siempre he escuchado desde que me convertí que no hay un ejército más grande que los creyentes, pero que no hay un ejército más malo que ellos mismos, porque se matan entre sí. En vez de matar al enemigo, se matan entre sí. Y si estás enfermo, te matan más rápido. Y entonces dice el 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¿Cómo nos ha hecho falta a través de nuestras generaciones que se hubieran levantado hombres de Dios, mujeres de Dios, que constantemente le estuvieran diciendo a voz en cuello a nuestros mandatarios lo mal que estaban? Pero el miedo a la oposición ha hecho callar. El miedo posiblemente a morir. Entonces hemos dejado y hemos blanqueado aquellos errores, aquellas faltas, aquellos pecados, y nos hemos hecho, al Señor referirse a blanquearlos, a pintarlos, es que los hemos cubierto con un mensaje muy tibio, muy liviano. No hemos llamado al pecado, pecado. Pero entonces se dice: no, es que yo solo no lo voy a poder hacer, el presidente no me va a escuchar. Sí, pero tú solo empieza el avivamiento de que las personas comiencen a hablar de que el que está en pecado hay que enrostrarle su pecado para que se arrepienta. Y cuando no es uno, sino que son muchos, y cuando son muchos los que tienen radio y televisión, y no están solamente disputando el tiempo o empleando el tiempo tratando de capturar los mismos cristianos, sino que están hablando del pecado inclusive que ellos tienen, y están vociferando voz en cuello que se arrepientan. Toda la gente del estado de gobierno, tarde o temprano, la semilla de Dios va a caer en sus corazones y va a venir el avivamiento. Porque estamos siendo usados por Dios para que se proclame el arrepentimiento. Y esto era lo que no estaban haciendo la gente de Dios, sino que estaban recubriendo todo con mensajes muy blanditos y acomodados. Y entonces nadie estaba contra ellos, pero todos estaban yendo al pecado. Y el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. El huérfano estaba siendo oprimido, la viuda estaba siendo oprimida, el forastero estaba siendo oprimido. Todos estaban bajo la atadura y la cadena de Satanás, profetizando cosas que profetizar es hablar de la palabra de Dios livianamente, con mensajes acomodados para ganar beneficios. Eso es de lo que hablaba Isaías, de hacer mercadería con la palabra, que la palabra llegaba a la plaza y ahí se estrellaba, se perdía, se desbarataba, porque se cambiaba por las cosas que nosotros deseábamos. Isaías 59, lo hemos hablado en los capítulos anteriores. Entonces Dios comenzó a buscar a alguien así.
Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre sus profetas, entre sus pastores. Entre ellos Dios buscó a alguien. ¿Con qué condiciones? Con estas. Entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Déjame decirte que este es el tiempo de la aceleración. Este es el tiempo en donde el vino nuevo de Dios está siendo derramado desde el cielo. ¡Ja! Pero este es el tiempo en donde hay gargantas con la boca abierta, sedientes de esa embriaguez de ese vino. Y a esos son los que Dios, que miró y no halló, va a utilizar ahora. Gente que no ha tenido preparación teológica ni tiene una tarjeta con 10 títulos. Doctor, apóstol, maestro, evangelista, misionero, maestro, director de la universidad de tal, 20 títulos para poder decirle a la gente que ellos son importantes en el reino de Dios, cuando la palabra me enseña a mí que para ser el más grande en el reino de Dios tienes que ser el más pequeñito aquí, sirviendo a los demás. No son los títulos, es la actitud de Dios a favor tuyo, donde se ve el favor, la gracia de Dios sobre tu vida. Eso sí son títulos. Eso sí es el trofeo para uno poder enseñar. Que tú camines y que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida, como lo decía Isaías capítulo 60, en todos sus primeros 7 versículos. Entonces dice que hay alguien que se pudiera colocar en la brecha delante de mí, pero quiere que se levante un muro. Quiere decir que hay un pedazo en el muro que lo ocupas tú, y el resto es un muro para que no entren. Ajá. ¿Cómo así? Y entonces los quiere llamar, pero hace un muro y una brecha, un lugar donde tú te colocas. Porque todo el que quiera entrar a ese avivamiento tiene que entrar con las características del deseo de Dios. No va a poder entrar todo el mundo, por eso la puerta es estrecha. Y no todos van a poder entrar. Cuando dice que no todos van a poder entrar, no quiere decir de que no van a entrar, sino que para entrar por esa puerta estrecha tienes que tener el tiempo para poder esperar entrar, la constancia de hacer la línea para poder entrar, porque es de a uno que se entra. No es que se abre un garaje y entran corriendo, o la puerta de un estadio, o las puertas de un estadio, y todo el mundo entra corriendo y sale corriendo. No. Ahí en esa brecha está ahora Jesús. Y solamente va a entrar detrás de los muros del avivamiento aquel que desea ser el principio de Dios. Todo el que quiera entrar sin pasar por la puerta no va a poder entrar. Nicodemo estaba muy asombrado por la autoridad y la doctrina que Jesús enseñaba. Yendo de noche a él, le reconoció todo esto. Y Jesús le dijo: nadie puede ver el reino de Dios. Imagínate, si no puedes ver la puerta para entrar, perdón, si estando en la puerta tienes que entrar en turno para poder pasar porque es estrecha, ¿cómo será aquel que no puede ver el reino? Bueno, no está divisando ni el muro siquiera. Porque para poder ver la puerta, tienes que primero ver el reino. Y el reino se encuentra detrás de los muros. Es donde está el avivamiento. Una vez que pasa en la puerta, lo que está atrás se llama avivamiento. Y Jesús le dijo
que él no podía ver el reino de Dios. Vamos a mirarlo. Capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, cuando él dice en verdad, te está diciendo que lo que te estoy diciendo es verdad, pero lo que te voy a decir es que si tú no haces esta verdad, de verdad te digo que no lo vas a alcanzar. Eso es lo que quiere decir de verdad en verdad. Es una verdad que tú tienes que hacer, creerla, para poder que suceda. En verdad te digo que el que no nace de nuevo se necesita dejar de hacer lo que estamos haciendo para empezar a hacer un nuevo comienzo. Por eso es que un nuevo comienzo es cuando tú has empezado y has caminado un trayecto y ves que no tiene resultado, lo que tú empezaste no está bien. Un nuevo comienzo es volver a empezar lo mismo, pero de otra forma. Porque un nuevo comienzo es comenzar a hacer lo mismo, pero de otra manera, porque la primera no dio resultado. Entonces, el nuevo comienzo es ese nacer de nuevo. Y entonces dice, no puedes ver el reino de Dios. Si no tienes ese nuevo comienzo de la mano de Dios, jamás podrás ver el reino de Dios. Pero le dice, en el número 5, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Nadie podrá entrar a un avivamiento si no deja de hacer lo que ha hecho y que hasta ahora no le ha funcionado. No es cuánto tiempo llevas tratándolo, o qué proyectos, o qué planes, o qué caminos tomas para hacerlo. Es rendirte a todo eso que no te ha dado resultado y empezar a hacer el nuevo comienzo de la mano de Dios. Empezar aquello en donde el Espíritu de Dios va a glorificar a Jesús, haciéndote pasar por la puerta del muro que es Jesús, en donde hay que hacer el turno de Dios. Hermano profeta, ¿y cuál es ese turno de Dios? Yo vi tu mano allá. Oye, explícame lo del muro, lo de la puerta, el turno. Sí, dice que todos quieren entrar, pero que va a tardar un poco. No es que va a abrirla para que todo el mundo entre apresuradamente. No. Se trata de que tú tienes que tener la disciplina, el orden, la constancia, la firmeza, la actitud de que no importa el tiempo en que la línea vaya avanzando, tú vas a llegar a la puerta. No importa el sol, no importa el agua, no importa la noche, no importa el hambre, no importa la necesidad, no importa lo que tengas que invertir para poder seguir ahí, porque Dios se va a mover por la actitud que tú tengas de querer traspasar la puerta, porque si ya vistes que el reino de Dios es ese cambio, para poder llegar a contemplarlo, y tu actitud es ahora, si lo que he hecho no ha servido y lo que yo deseo está aquí al frente, pues yo voy a estar firme. Quiere decir que parte de la gran inversión que tienes que hacer es el deseo constante, permanente, ardiente de ir a traspasar la puerta que es Jesús, para poder ver el reino y contemplar el avivamiento que se vive en el reino. Se necesita mucha oración. Y si no, pregúntale a Jesús. ¿Cuánto tiempo se pasaba Jesús orando? ¿Tú miraste alguna vez que Jesús tuviera que hacer una oración de 5 o 10 minutos tratando de motivar al diablo a ver si se iba? ¿O cogían a un enfermo y entonces Jesús le decía, espérate un momentico ahí, yo voy a ayunar 3 días, voy a llamar al equipo de intercesión para que me ayuden a orar, y después vamos a venir, te vamos a leer toda la Biblia para que tú te vayas?
Ajá, duele. Claro que duele. ¿Tú crees que yo no lo he vivido? ¿Tú no crees que me estoy exponiendo todos los días a querer dejarlo a Él para que Él haga y yo deje aquellas oraciones emotivas tratando de que el pueblo de Dios caiga bajo la unción? No, llegó el tiempo en que yo quiero verlo a Él haciendo. No es que no tenga que orar, pero no voy a colocar mis emociones para mover almáticamente a mis hermanos, a ver si los toco espiritualmente, y de pronto aparece el chispito del Espíritu Santo, y ¡pam!, se me sana uno o dos. No, ahora yo quiero ver lo que Jesús hace. Llegaba y le traían los enfermos, y todos eran sanados. Pero había momentos en que se los llevaban y no sanaba a nadie, porque el espíritu de incredulidad y de duda que había en ellos no lo permitía. Pero dice, cuando el Espíritu de Dios estaba con él para sanar, todos eran sanados. Yo quiero ver eso. Tengo que nacer de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y que el Espíritu sea quien lo haga. Por eso es que hay que primero verlo para después poder entrar. Porque si seguimos haciendo las cosas que siempre hemos hecho, estrategia de la carne, cosas de la carne van a venir. Y quiero llegar a ese momento en donde solamente se nombren las enfermedades, o aún ni se nombren. Que sea su espíritu dirigir, y en todos los lugares sucediendo cosas, porque el poder de Dios está sobre la persona y la gloria de Dios se manifiesta en ese canal de Dios, sin manipular las emociones, los sentidos, los sentimientos. El Espíritu Santo solo haciendo, no vistiendo ni pintando mal de cal para que se vean bonitas nuestras actitudes o acciones, cuando delante de Dios estamos sucios, porque estamos queriendo manipular la mano de Dios. Así es. Eso es un avivamiento. Dejarlo a Él hacer completamente todo. Que tengamos que poner las manos de los enfermos como lo mandó, sí, cuando Él nos diga que las pongamos. Porque muchísima gente fue sanada sin que Jesús los tocara. Su fe hizo que pasara. Tenemos que llegar a ese discernimiento de que todo tiene que ser de Él y para Él. Entonces es el hombre que Dios anda buscando para que se pare en medio de los muros, en la brecha, para que Él, en la ira de Dios, no se siga destruyendo el pecador. Porque dice el 31, he derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Ve ahí conmigo a Romanos capítulo 1. Mira esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando no estamos en un avivamiento o en una vida del Espíritu, para que sea Él quien lo haga, para glorificar a Jesús, cometemos muchos errores. Y el Evangelio dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, pero también del griego, que es el gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, la justicia de Dios se muestra, no se deja ver. Pero una vez que el Evangelio es predicado, el arrepentimiento es predicado, el perdón de pecados es predicado, el amor de Dios por el pecador es predicado, la compasión de Dios es predicada.
ese tipo de evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por enseñar a la gente a depender de Dios, y para fe, para que nosotros podamos usar la fe para caminar por ella. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, o sea, por lo que creamos que Dios haga. Pero mira esto, porque la ira de Dios se revela, o sea, Dios tiene tapada su ira, pero la ira de Dios se va a dejar ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiere decir que Dios va a mostrar su ira, y estamos en los evangelios, en lo que llamamos gracia, en donde ya todo ha sido perdonado y justificado por la sangre del Señor. Mas en una de sus últimas cartas, el apóstol Pablo enseña cómo la ira de Dios va a venir. Y mira contra quiénes va a venir. Porque esto es lo que está deteniendo el avivamiento. Este es el arma que Satanás ha empleado para llevarnos al conformismo de que lo que tenemos, por grande que sea, o por sobrevivir con ello, ya estamos listos. Pero mira lo que dice él. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué habla de impiedad? Ya lo he hablado en capítulos anteriores. Un impío es alguien que hace el pecado y no le teme a Dios pecar. Pero alguien que camina en piedad es alguien que teme a pecar por no hacer doler el corazón de Dios, porque lo honra como padre, porque sabe el sacrificio que hizo con él. Pero cuando se unen las dos palabras, estamos hablando de uno que conoce de Dios, pero no teme pecar. Y entonces comete pecado conociendo de Dios. Eso es duro. Claro que es duro. Porque si nos seguimos comiendo unos a otros, si nos seguimos ofendiendo, calumniando, humillando, juzgando, criticando, mintiendo, envidiando, orgullosos, jactanciosos, arrogantes, humillativos, siendo nosotros el Dios de la iglesia, no el Dios en la iglesia, creyendo que el dominio de la autoridad es nuestra y no de Dios. Y no que no quiera decir que muestres tu carácter como líder, porque eso en toda la Biblia se ve, pero todos iban de la mano de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Pero cuando actamos contrario, estamos pecando. Así conozcamos a Dios, estamos manifestándonos en una vida de impiedad. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, la encarcelan, la detienen, la sacan de un lado. Hay gente que no puede enseñar de determinada área porque él está pisado por el diablo en esa área. Y cuando lo hace con tan poca convicción que son mensajes enlatados. Porque hasta la gente se da cuenta de que está mal. Porque conociendo para arreglar el tema no ha hecho nada. Está actuando como un impío. Y sabiendo que está en pecado, en vez de arrepentirse, sigue aumentando mentira, tapándose él mismo, como si delante de Dios estuvieras cubierto. Estamos tan sucios como se leía ahí en Ezequiel. Tenemos lo sagrado dentro de lo sagrado, pero lo portamos en medio de inmundicias. Seguimos llamando a lo que está malo bueno. Y le estamos diciendo a otros que se limpien. ¿Cómo va a haber un avivamiento en una iglesia cuyos vestidos están manchados por cualquier tipo de pecado? Por eso es que oran y no pasa nada. Por eso es que oran y no reciben. Por eso es que desean pero nunca alcanzan.
porque son los corazones contritos, humillados delante de Dios, que permanentemente están yendo para ver en qué han hecho mal, para que el enemigo no tenga acechanza contra ellos. Por eso es que oran y les llegan miles de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, porque están atados al pecado, están atados a una cantidad de cosas que impiden que su oración sea espiritual. Se duermen, bostezan. Cuando están orando es que le vienen todos los problemas arriba. Todas las personas que no quiere, que no desea, las palabras que vivieron, las que ellos dijeron que dieron a otros, los hechos que le causaron daño y los que ellos causaron. Claro, porque no tienes ninguna arma espiritual para defenderte de las acechanzas, de las flechas encendidas por el enemigo que vuelan en el aire, por las metonimias, mentiras que vuelan por el aire para dañarte tu mente en Dios. Ajá. Que con injusticia restringe la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ay, ay, ay. Aquí estamos pisando callos que tienen uñas enterradas y tremendos lomos para apretón de los zapatos. Aquellos que no consienten ni caminar descalzos porque doblar los dedos les duele. Sí, contigo es. Conmigo también, no te creas, yo todos los días voy sacando. Cada vez que me doy cuenta de algo digo, esto me va a impedir mi oración, afuera. Si tengo que llamar a una persona para arrepentirme, la llamo. No voy a permitir que ninguna flecha encendida esté en mi oración. Quiero estar delante de mi Señor, que yo mismo sepa que estoy desnudo y me está mirando. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Si te duele, puedes hacer lo mismo. Yo no te estoy viendo, pero Dios sí. ¡Ay! ¡Me dolió! Claro que sí. Porque Dios te ha enseñado de lo que te tienes que arrepentir, pero no lo has hecho. Por cuanto no tienes a nadie al lado que te pueda juzgar, o los que te juzgan lo hacen en voz baja, y aunque te calumnian, tú lo ignoras. Sí, contigo es. Mira, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Así como te enrostra el pecado, también te muestra la provisión. Pero codicias más estar en donde estás que la bendición. Por eso Él lee. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Porque Él también te enseña que todas sus habilidades divinas, con las cuales fue creado todas las cosas que vemos, están a disposición tuya. 1 Corintios 12 y Gálatas 5:22 te está hablando, 12 capítulos, ¿no? Donde están todos los dones espirituales y luego el fruto del Espíritu. Las habilidades de Dios, la divinidad de Dios está puesta sobre tu vida, pero no puede ejercer, porque aunque te los ha enseñado, te los ha mostrado, lo has visto en muchas personas, a veces hasta en ti mismo, has desechado todo eso por ir detrás de tu pecado. El que trata de tapar que no lo es, el que trata de decir, no, yo no lo hago, yo no lo he hecho, ya no lo volví a hacer. Mientras esa acechanza esté en tu corazón y en tu mente, tus fuerzas no pueden estar a la voluntad de Dios. Tú no podrás entender jamás lo que es el llamado por un avivamiento. Tú te conformas con tener los 50, los 200, los 1000 y crees que estás muy bien. Pero Dios desea algo más grande de ti. Dios desea que tú te limpies de esa carnalidad, para que tú seas el que esté parado portando a Jesús en medio de los muros
que detienen el paso y que solamente dejan entrar a aquellos que puedan ver el reino, aquellos que puedan oír el reino, aquellos que puedan saborear de las delicias y el deleitarse con tener esa ardentía y esa pasión, esa vehemencia en sus corazones, porque Jesucristo se manifieste y que el pecador pueda venir arrepentido a las manos del Señor. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios. Ay, ay, ay. Y esto que le escribió el apóstol ya terminando sus días, que si lo cogen de mala leña había escrito peor. El Espíritu Santo lo tomó por ahí y le dijo: ven, Paulito, antes de que te vayas quiero que me dejes algo que tiene mucho que ver con el avivamiento. Ven, mi hijo, escribe. Aunque la mayoría de las cartas él tenía un escribiente que las hacía. Pablo solamente escribía en las despedidas, salvo una o dos cartas la escribió él. Pero el Espíritu Santo estaba con Pablo y con su escribiente. Qué maravilloso que nosotros podamos decir: Señor, yo deseo limpiarme de todo. Y que tú, como ministro, como anciano, como líder, como diácono, como parte de tu congregación, tú decidas que todos los atributos y las habilidades de Dios han sido puestas en ti para una sola cosa: para que Dios pueda establecer lo divino dentro de ti, y que tú puedas decir en medio de la prueba cómo se convirtió en un taller de Dios para hacer una verdad de Dios que se vea en tu vida, que se refleje, como decía Isaías capítulo 60, la gloria de Dios vino sobre ti, se reflejó, vino la gloria y la unción de Dios, y todas las naciones vieron esa luz y quisieron estar allí donde esa luz estaba. Te acostaste durmiendo, no teniendo nada de esto, pero por cuanto antes de que tus ojos cerraran al sueño, tú pudiste limpiarte de todo lo que por tiempo te ha atrasado. Cuando despertaste, ya la gloria de Dios estaba contigo. Si tú derramas tu corazón delante de Dios, si tú derramas tu corazón delante de tu altar familiar, porque no creo que pueda pasar que una persona entre en avivamiento si no tiene en su casa establecido un altar familiar en donde arda los que viven en su casa y sus hijos y sus parientes. Todo el que esté en la casa tiene que ser uso de Dios en un altar familiar, porque si no pueden orar unos por otros, ¿cómo tú vas a creer e impresionar a Dios con palabrería, diciéndole que estás orando y que tu corazón te duele con lágrimas de cocodrilo por aquellos que están en pecado? Entonces empieza tú mismo limpiando tu morada, y luego haz que toda tu familia se junte a ti para desear eso mismo, y después, y di conmigo, y después, sí, contigo, y después yo seré un provocador del corazón de Dios para un avivamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.